Hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta fría noche de otoño, las últimas de este año 2022. Estamos ya a pocos días del solsticio de invierno que se va a iniciar el 22 de junio. ¿Ah? Así es que a prepararse, chiquillos, porque el invierno se viene pero con todo. Bueno, con mucho frío, amigos. Oiga, está helada la noche, ha estado helado todo el día, así es que abrigarse, a cuidarse, a acostarse tempranito, ¿ah? Ahí viendo nuestro programa, entretenido con nuestros invitados. Bueno, hoy día tenemos nuestros panelistas estables, que son los expertos en los comentarios nacionales e internacionales que siempre tenemos con ustedes a fin de mes. Pero esta vez lo tenemos al principio del mes porque el último fin de semana del mes no aparecieron. No, hicimos un programa especial de patrimonio y yo estaba especial del patrimonio y nuestro amigo Álvaro estaba patelaucha, ¿cierto? Bueno, saludamos Patalaucha. Saludamos a nuestros panelistas estables, saludamos a Álvaro Álvarez, le toca a usted hoy día en primer lugar. Hola, ¿qué tal? Gusto poder saludarles, un poquito ya mejor recuperado. Muchas gracias a todos los televidentes, a toda la gente en redes sociales por el cariño, que me escribieron harta gente preguntándome si estaba ya bien de salud, si estaba mejorado. Y la verdad es que nos tocó bien duro. Lamentablemente con los virus respiratorios llegó el hijo pequeño enfermo y luego posteriormente fue la niña, después mi señora y al final yo. Y bueno, hombre débil que no hace deporte, le pasa la cuenta, así que estuvimos bastante mal, casi 15 días, pero ya estamos aquí con un gusto de poder reencontrarnos acá en este programa tan querido, también con los panelistas y con Fabricio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, Álvaro, don Fabricio, al canal y a la comunidad. Estamos acá presentes una vez más para hablar de contingencia, que para eso estamos para estar acá y vamos a dar a conocer nuestros puntos de vista respecto al proceder de nuestro país, que durante este último mes ha sido muy, digámoslo bien, con mucha información y desinformación. Así que vamos a explicar algunos aspectos y vamos a desmentir otros. Eso es importante a la hora de informar a la ciudadanía. Bien, vamos a, en primer lugar, bueno, ustedes pueden ver la diferencia de edad, ¿no? Yo bien abrigado, con chomba, entumido frío, y mírenlo a ellos, ¿ah? Jorge de camisa y... de polera. Acá de polera. Bueno, la juventud, lo que hace la juventud. Bueno, antes de empezar, yo quiero saludar a un amigo que nos ve en Alemania. Me enteré esta semana que nuestro amigo Jorge Aravena Llanca nos ve todos los fines de semana allá en Alemania, así que le enviamos un saludo cordial a él. Tengo entendido que también nos escribe al WhatsApp que nosotros colocamos, pero al parecer los WhatsApp no llegan es de otro país. Claro, entonces... Hoy tiene 5 horas de diferencia. De hecho, Jorgito está durmiendo en este momento. Claro. Así que nos va a ver después. Entonces, mañana va a estar sintonizando. Claro, entonces, pero igual, como sabemos ya que nos ve, le enviamos un saludo grande a él. Y bueno, y gracias por estar siempre en nuestra sintonía, seguramente para interiorizarse de lo que pasa en su comuna, como es la comuna de Pichilemu. Así es que un saludo Jorge. Para Jorge Aravena Llanca. Oye, a todo esto, un poco también contarle a la comunidad. Hemos estado en comunicación con Jorge. De hecho, Jorge Galas también tiene harta comunicación. Él tiene un nexo con Pichilemu muy constante. Y una de las últimas cosas que había aparecido es que se han publicado unos libros de fotografías de personas ilustres a nivel internacional desde el punto de vista de la literatura, y él estaba muy contento porque en varios países de Latinoamérica e incluso allá en Europa había aparecido él en ese libro como uno de los artistas y literatos más importantes que ha tenido nuestro siglo. Así que también le mandamos un saludo y también el homenaje a don Jorge Aravena, que él firma también como hijo ilustre de Pichilemu. Él es un orgulloso y un querendón de su tierra y está en contacto de forma permanente y siempre preguntando qué es lo que pasa, y también allá con harto frío donde él vive en Alemania. Así que le mandamos un abrazo a la distancia a Jorgito. A Jorge Aravena. Bien. Dicho esto, vamos a empezar a analizar los temas más relevantes que han habido durante el último mes en nuestro país.
Y vamos a empezar vamos a hablar un poco de esta noticia que recibimos la semana pasada y que tiene relación con los Juegos Panamericanos 2023 en nuestro país, los Panamericanos Santiago 2023. De esta opción que nace muy de repente. Recordemos que estaba considerado Reñaca como sede de los Juegos Panamericanos en el surf. Estaba considerado Reñaca, pero alguien dijo por ahí que ir a hacer el Panamericano de surf a Reñaca era como jugar un mundial en una cancha de barrio. ¿Ah? Sin desmerecer a las canchas de barrio. Sin desmerecer a las canchas de barrio, claro. Entonces, se pedía que fuera Arica o Pichilemu como las sedes porque tenían las mejores olas, y finalmente se aprueba que quede Pichilemu como sede del surf en los Panamericanos 2023. Opiniones, ¿qué les parece esta noticia? ¿Cuál es el beneficio para Pichilemu, además del turístico? Jorge. Yo creo que Pichilemu siempre ha tenido esta disyuntiva con respecto a actividades masivas. Por ejemplo, el 86 se hizo el Campeonato Nacional de Surf con todo ese Pichilemu de los años 80, después los 90 con los campeonatos internacionales y nacionales, particularmente el Campeonato Internacional de Surf, la Vuelta Ciclística, el Patagonia Atacama, también en este caso el Rally Móvil, actividades masivas a nivel nacional y también internacional. Y claro, Pichilemu una vez más tiene este respaldo por parte del Comité Olímpico Organizador, en este caso de Chile, y por ende obviamente es un plus en el ámbito turístico económico, porque durante esa semana de noviembre, diciembre va a haber ingresos, divisas para pequeños y medianos empresarios y también comerciantes. Claramente, en el ámbito deportivo, los deportistas emergentes van a tener un roce con deportistas profesionales, con destacados actores del deporte surf en este caso, y va a tener un tejido en donde estos deportistas emergentes, que son de 14, 15 años, van a poder establecer relaciones con federaciones para posteriormente ellos ir a otro país y así conocer y ampliar el mundo, su espectro deportivo en otros países, y así tener experiencia para poder llevar la Pichilemu incluso a nivel nacional. En el aspecto institucional, obviamente, la infraestructura va a tener un cambio sustantivo para esta instancia. Los Juegos, digámoslo bien, en la sede del surf de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y por ende es súper enriquecedor, porque una vez más Pichilemu está en la palestra del deporte a nivel nacional. Claramente. O sea, esta vez a nivel internacional. Internacional, claramente. Y entonces eso, obviamente, por parte de los comerciantes, también por parte de los deportistas, también de las autoridades, va a ser un plus para organizarse, para conversar, para ver los puntos a favor, los puntos en contra, y poder mejorar esos puntos en contra y entregar un buen servicio al espectador, a los turistas que van a llegar, a las federaciones que van a llegar también, porque no son 2 ni 3, son 25, 30 federaciones fácilmente. Sí, porque son 41 países. 41 países, sí. 41 países. Y de los 41, pongámosle que la mitad vengan como a participar en la disciplina del surf. Exacto. O sea, ya tendríamos 20 delegaciones, 20 ¿no? delegaciones, incluso más, yo me atrevo a decir. De diferentes países del mundo. Sí. Entonces la situación se ve bastante prometedora. Favorable. Ahora, ¿qué conlleva eso, Álvaro? ¿Qué conlleva esta cosa favorable que decimos nosotros para Pichilemu? Aparte de que Pichilemu debe prepararse, porque aquí no es llegar y recibir además unas delegaciones internacionales con importantes autoridades, porque al final de cuentas son autoridades del deporte internacional las que van a llegar, y tenemos que ordenar la casa, ¿no? O sea, echarle una limpiadita, una barrida, aunque sea, ¿no? Yo decía yo cambiarle las tablitas a algunos negocios. Porque... Eso es el desafío más grande que tenemos en este momento, porque en algún momento ya se plantea este desafío que toma harto protagonismo en la última semana, y sobre todo porque después la autoridad plantea una situación de que esto se venía preparando ya hace más de un año de forma secreta en conversaciones, pero que tiene relación con cómo finalmente nosotros nos preparamos como ciudad.
Porque acá tenemos sumamente claro que no solamente es decir, bueno, vamos a tener ingresos económicos. Acá hay una responsabilidad frente a cómo nosotros tenemos los servicios por los cuales vamos a poder tener a estas delegaciones. Cómo mejoramos la ciudad no solamente en cuanto a lo estético, en donde hoy en día no tenemos ni siquiera una zona patrimonial protegida en donde podemos decir, bueno, esto es lo que nosotros vamos a mostrar a las delegaciones y finalmente se toma más bien como una oportunidad económica más que como una oportunidad política, cuando acá es lo contrario. Esto es una oportunidad política en donde tenemos que la autoridad tiene que sentarse a conversar, ya no como lo están haciendo ahora de forma secreta o como lo habían hecho, sino que se tiene que comenzar a sentar a conversar con absolutamente toda una comunidad, porque acá no solamente tenemos que generar los espacios para que las delegaciones puedan venir y que practiquen la disciplina. Lo más probable es que nosotros siempre sabemos que cuando ocurran estas situaciones viene gente mucho antes de la fecha establecida. Vienen entonces a buscar cuáles van a ser los lugares donde nos vamos a quedar, dónde vamos a poder tener instalaciones para poder hacer entrenamientos previos y así sucesivamente. Entonces la pregunta que uno comienza a hacerse, ¿cómo vamos a preparar la ciudad para aquello? Y esa preparación de la ciudad implica de que aquí hay un trabajo mancomunado, un trabajo que tiene que ser dirigido acá, en este caso por nuestra autoridad máxima que tiene la comuna, pero también tiene que ser dirigido a todos los gremios que participan en esto. Y en esto no solamente estamos hablando de los gremios que tienen relación con los sectores económicos, sino que también con todo lo que plantea Jorge en cuanto a las federaciones deportivas que nosotros tenemos acá, cuál va a ser la oportunidad deportiva que va a generar eso, y después cómo nosotros vamos a sacarle un provecho a cómo se va a mostrar la ciudad durante esas semanas al mundo entero. Entonces, hay una responsabilidad tremenda, que uno dice, sí, esto es una oportunidad económica única, vamos a tener delegaciones, vamos a estar acá, pero hay una responsabilidad que, si nosotros decimos, bueno, así como está la situación en Pichilemu, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrarle al mundo frente a lo que es Pichilemu? Tenemos sumamente claro que la cancha está, es decir, las olas está allí, O sea, técnicamente eso está impecable. Yo creo que el estadio está en lo mejor que tenemos. El estadio está impecable, es decir, sabemos que tanto Arica como Pichilemu son las dos regiones que tienen acá desde el punto de vista del surf para poder desarrollar la disciplina de forma espectacular, eso lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a llevar a las delegaciones a ese estadio? Es decir, ¿cuál es el trayecto que yo voy a mostrar? ¿Cuál va a ser el soporte en cuanto a servicio? Porque sabemos que acá en la comuna hay partes en donde siquiera tenemos alcantarillado. Entonces tú te imaginas, por ejemplo, estando las delegaciones en sus cabañas y que de repente llegue el camión a desaguar del pozo. O empiecen los colectores de los alcantarillados a brotar por todos lados. Por ejemplo, o que Como tengas, ha pasado en pleno tengas verano, que ¿no? cerrar calles porque finalmente se revientan las cámaras. Entonces, o que no tengas un servicio público de, por ejemplo, de transporte. Entonces, O que tengan un buen servicio de comunicación. Sabemos que aquí el internet se cae así, a cada rato. En la salud y que también. no haya un poquito de viento porque se corta el suministro eléctrico, que luego también el tema de servicio de salud. Y si alguno... que no tengan algún accidente grave, porque Exacto, si no que van a alguno tener lo- que llevárselo ¿A dónde? a Santa Cruz, a Rancagua, a Santiago. Entonces, por eso que todas esas cosas, cuando uno dice, mira, oh, qué bacán que Pichilemu fue elegido, pero es que acá hay una situación en donde nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos si realmente estamos preparados como ciudad para este tipo de eventos. Entonces, porque hay un desafío tremendo desde el punto de vista de la logística que plantea esto, y allí en donde tenemos un par de meses para sentarnos y empezar a trabajar todos, porque ya sabemos que esto es, o sea, tenemos a Pichilemu dentro de los Panamericanos, tenemos la fecha en la cual vamos a tener, pero tenemos entonces un par de meses para sentarnos a conversar y generar que esta ciudad pueda recibir a las delegaciones. A ver, yo por ejemplo, estaba considerado ya Reñaca como sede. Sí. Por lo tanto, ellos tenían el escenario, que no era muy bueno, el estadio, que no era muy bueno, ¿ya? Porque se dice que las peores olas de Chile están en Reñaca, pero tenían todo lo demás, ¿no? Que Viña del Mar tiene, Tiene infraestructura. todos los gran servicios. infraestructura, tiene hospitales, tiene de todo. Correcto. Ahora, este cambio que se hace, ahora tú dices que el alcalde dijo que venían trabajando en silencio. Yo creo que el trabajo que se venía haciendo en silencio era porque ya había una sede que estaba nombrada. Entonces, nace la posibilidad de que sea Pichilemu o Arica, y tal vez ahí está ese trabajo que dices tú que se hizo en forma
secreta. Gestión. Claro, porque yo creo que lo que menos querían era que Reñaca supiera que les querían desarrollar el piso, ¿no? Porque Reñaca ya estaba soñando con el Panamericano ahí en Viña del Mar. Entonces, de repente se nombra a Pichilemu y bueno, Reñaca queda así con un cuello, pero nosotros con una responsabilidad tremenda. Jorge, ¿tú crees sinceramente que Pichilemu está en condiciones de recibir estas, ponle tú, 20, 25 delegaciones internacionales que van a llegar a participar aquí? Porque claro, aquí cada país va a llegar con 2 o 3 surfistas, pero aparte de eso vienen kinesiólogos, doctores, los dirigentes de las federaciones, Canales internacionales, radio, medios de comunicación. O sea, es un movimiento de... Bueno, los que han visto, por ejemplo, el rally, cuando se hace aquí en Pichilemu, o sea, el rally es un rally chileno nomás, así. Sí. Pero esto se te llena. O cuando hacen los campeonatos nacionales de motocross y todo eso. Vuelta ciclística también. Claro, o sea, Pichilemu colapsa ya con eso. Imagínate con un tema internacional donde, aparte de los competidores y de las delegaciones, o sea, va a llegar todo el turista que quiere ver el cuento. ¿Ah? Y ese turista no solamente va a llegar el chileno, sino que va a llegar el turista internacional. O sea, si vienen surfistas de Argentina, les aseguro que aquí se va a llenar de argentinos. El punto es que la persona que viene no es un perfil que uno diga van a pasar piola. Son gente que están muy ligados a los medios, ya que están muy ligados a redes sociales, que tienen sponsors, ya que son auspiciadores que no son aquí el kiosquito de la esquina del local. O sea, estamos hablando marcas internacionales. Exacto. Entonces, todas estas cosas... Y uno puede decir, bueno, qué genial que venga toda esta gente, pero a veces tenemos que ver cómo estamos, pues, si realmente estamos preparados o no para esto. Yo voy a reiterar, en 1986 se hizo una actividad importante en Pichilemu que es el Campeonato Nacional de Surf. En enero de 1986 organizado por Álvaro Abarca, y Pichilemu en ese entonces era pura tierra, o sea, y igual se concretó, tuvo un éxito esa actividad a nivel nacional. Era un Pichilemu que era prácticamente rural, un Pichilemu bien pequeño de casi 5.000, 6.000 habitantes. Era la misma discusión que tenemos ahora con respecto a las actividades masivas que llegan a Pichilemu. ¿Pichilemu está preparado para esta instancia? Yo creo que sí, que debemos ponernos ese objetivo alto para dejar una buena impresión. Por ejemplo, para los Panamericanos hay ciudades pequeñas que tienen 3.000 habitantes y han sido sedes en sedes con respecto a surf o natación. Entonces, ¿y por qué no Pichilemu no puede estar preparado? Obviamente, como lo planteaba Álvaro, o sea, todos los actores, ya sean institucionales, el gobierno regional, la municipalidad, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, los comerciantes, los vendedores y también los actores comunitarios, tienen que estar presentes y conversar y llegar a un acuerdo para que esto funcione de buena manera. Y yo creo que obviamente por el aspecto económico, que eso es lo importante, que prima, y también deportivo y social, va a primar y va a ser una actividad exitosa. Porque hay que mirarlo desde esa perspectiva. Obviamente hay falencias claramente en la comuna, o sea, no podemos negarlo, pero se pueden solucionar. Se pueden llegar a acuerdos para invertir, en este caso, en infraestructura o invertir en, digámoslo bien, en ampliación de una calle. Y estamos como a 1 año y medio. Y obviamente los recursos pueden estar presentes. Porque esto también y una de las calles que deberían ampliarse es la Avenida Comercio, que llega hasta Ponte Lobo. O sea, sí, hay un trabajo que se debería estar haciendo en cuanto al alcantarillado el próximo año. Sí. Con calles abiertas, con... O sea, desde ya debería estar abierto. O sea, es que esto también va a beneficiar a la región de O'Higgins. Hay que ver eso. Ahora yo digo, ¿será conveniente que se empiecen los trabajos de alcantarillado ahora? Yo creo que sí. ¿Por ejemplo? Se puede. Esa es la voluntad política. Sí, pero entendiendo que no vamos a estar listos para cuando sean, en este caso, los Panamericanos. Claro, los Panamericanos y nos vamos a encontrar con calles abiertas, con calles cortadas, con una situación de logística que si vamos a ir hacia el sector de Punta Lobos, donde se va a desarrollar esta actividad, o sea, los atochamientos y todas estas situaciones van a ser bien complejas. La cantidad de estacionamientos que tenemos, por ejemplo, en ese sector, el tema del agua potable, donde no está, hay un montón de desafíos que tienen que ver con responsabilidad. Ahora, esto es una oportunidad y aquí uno se recuerda mucho
a la mística que tuvo el Mundial del 62, donde Carlos Dearborn, en realidad con nada, y en un porque no potrero, tenemos nada, queremos ser claro, todo. Eso. finalmente dijo, bueno, esto hay que hacerlo y vamos a darlo. Y que posteriormente, finalmente, a esa oportunidad que fue el Mundial del 62, finalmente Chile tiene un repunte en infraestructura y también por primera vez las delegaciones incluso que venían del extranjero veían a Chile como realmente como un potrero. Entonces, pero después finalmente se van algunas, principalmente con los italianos que teníamos muchos problemas, se van después con otra visión que tuvimos con respecto de que, bueno, hicimos un esfuerzo y finalmente se logró hacer un campeonato bastante decente para lo poco y nada que teníamos acá. Así es. Bueno, esperamos que este desafío que tiene Pichilemu, que tenemos todos los pichileminos, porque aquí es un desafío de todo. Aquí no es solamente de la municipalidad, sino que está la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, o sea, todos los entes que involucran una organización, ojalá se pueda lograr de la mejor forma posible y que todos los que vengan, ya sean los participantes en este Panamericano, sino que también los turistas, se vayan conforme con todo lo que vean de Pichilemu y que ojalá sea un plus para aumentar el turismo extranjero en nuestra comuna. Y también en la provincia, Cardenal. En la provincia, exacto. En la provincia, porque esto no es solamente A propósito de Pichilemu. eso, a propósito de hoteles y todo eso, hay varios hoteles cercanos desde Santa Cruz para acá Sí. que se están preparando Sí. porque dicen que, bueno, a lo que- mejor la infraestructura, aquí no tenemos un hotel Santa Cruz, por ejemplo, que tiene... El Alaya, el único hotel que hay acá. Pero ni siquiera es hotel. Está el Alaya, hay varios, está el 8 frente al mar. Pero con 2 delegaciones ya están listos. Entonces o sea, ese es el punto. yo Pero creo que... yo creo que van a arrendar a Par Hotel. Hoy día es a Par o Love, en este caso, que es Claro. más moderna la infraestructura de hospedaje en este Claro. caso. No es el hotel antiguo, sino que también existen otros tipos de infraestructuras como el Apar Hotel y también el Love y las cabañas. Sí, sí. Claro, pero el hecho de estar a 1 hora de Santa Cruz, por ejemplo, es una oportunidad grande que tenemos todo el secano costero. Es decir, hoy en día incluso hay delegaciones que pudiesen preferir perfectamente estar en Bucalemu, ya que queda muy cercano Claro. acá a nuestra comuna, o estar en Santa Cruz. Entonces, acá... Bueno, de hecho yo he visto hasta la gente de Curicó que dicen que se están preparando con sus hoteles y todo eso. De Curicó a Pichilemu, ¿cuánto hay? 3 horas y media 2 por... horas, diría yo. 3 horas por, ¿cómo se llama? Por Lolol, por Raquel y llega ahí. Por Ranquil. Ranquil salen 2 horas aproximadamente, ¿cierto? Bueno, esperamos que salga todo bien. Va a salir bien. Esperamos que salga Va a todo salir bien. Otro tema, nos quedamos sin mundial. Pero teníamos mundial de... Todo lo que tenían la intención. Bueno, yo siempre encontré esto como un chiste de mal gusto. Pero hay gente que se creyó el chiste, es el punto ese. Entonces, el tema del Byron Castillo al final resultó ser el chiste más fome de todo. Que primero que nada a mí me parecía una cosa que me daba vergüenza ajena, realmente, que Chile estuviera metido en ese cuento. Pagándole a un abogado brasileño que les metió la cuchufleta de que todo podía ser posible. O sea, les pagó como casi 150 millones O sea, al abogado. O sea, ¿Qué 150 manera de palos. gastar plata inútilmente? Esa plata qué se puede ir a manera? las series inferiores de la selección nacional. Inferiores. Bueno, pero el señor, ¿cómo se llama el presidente de la... Pablo Milad. El Milad. señor Milad. Milad, Ciudad, sí. Milad dijo que este era el primer tiempo nomás, que Exacto. todavía faltaba que terminara el partido. O sea, Sí, claro, van a y vienen gastar los más plata, procesos va a de seguir, apelación y cosas de eso, Sí. y va a seguir gastándose plata, porque en realidad tiene que ver con, y esto es un tema más bien emocional, de cómo finalmente se juega con la ilusión de las personas. Una ilusión en donde Chile sabemos lo que mueve finalmente el fútbol. Y hay que entender que la administración de la NFP tuvo un fracaso rotundo con finalmente desperdiciar la última parte o la última escena de esta generación dorada y de la forma en que finalmente se hizo. Entonces, claro, como no hubo una inversión, en este caso en un técnico que tuviese experiencia jugando con selecciones, finalmente se termina un proceso de una forma muy triste, como fue lo que sucedió en algún momento, en donde 4 o 5 fechas antes nosotros estábamos en zona de clasificación. Y luego de eso viene todo un oscuro destino hasta que finalmente terminamos diciendo, bueno, si Chile no merecía ir al Mundial porque no estamos para jugar en una categoría mundial. O sea, Chile no estaba jugando absolutamente nada. Entonces,
uno juega con la ilusión de las personas y que finalmente cuando aparece este abogado brasileño y vende esto, es eso. Es como finalmente yo puedo decir, mira, hay una posibilidad, cómo lo empiezo a estirar, cómo empiezo incluso, por ejemplo, aquí esto me genera marketing para que la venta de camiseta no decaiga. Entonces, aquí, claro, se está gastando plata por un lado, pero también entonces hay compromisos, por ejemplo, con los sponsors, con las marcas, que van a ver que su marca no va al mundial. Entonces ellos tienen que ver la forma en la cual de una u otra manera tener pendiente el tema y decir, bueno, esto no acaba, vamos a seguir, pero que claramente tiene relación con un tema de poder ilusionar finalmente a un país y tal como dice Jorge, hay gente que se lo creyó. Pero uno se pregunta realmente si la selección chilena estaba como para ir por secretaría a un mundial en donde en realidad en unas clasificatorias finalmente no se jugó nunca, de la forma en que uno pudiese decir Chile tiene equipo y además tiene juego para poder ir a un mundial. Es que Bueno, ¿con quién perdió Chile antes de ayer? ¿Ayer? ¿Con Túnez? Túnez. Con Túnez. Sí. Es que ahí tiene que ver con la aplicación de las normas. Esto, lo que Chile hizo fue reclamar ante las instancias como la FIFA, aplicando en este caso la ley, aplicando, digamos, las normativas que son emanadas desde la FIFA. Y claramente ellos quisieron con el abogado brasileño Carleso hacer este show mediático a través de la normativa, a través de todos estos artículos en donde hablaban que Bayro Castillo es colombiano, no, y jugó partidos siendo colombianos por la selección ecuatoriana, que eso dentro del reglamento de la FIFA es expulsión del campeonato mundial de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la normativa. Pero digámoslo bien, la sentencia que dijo la FIFA fue en este caso que el reclamo de Chile no era factible. Pero tiene instancias Chile para poder reclamarlo en el TAS y seguir gastando más de casi 200 millones de pesos para 200 millones, Fabricio. O sea, es la magnitud que quieren hacer estas personas. O sea, cuando estamos hablando de esa cantidad de plata, perfectamente se puede invertir en ser inferiores de la selección chilena, Claro. en el fútbol femenino. O sea, cuando en un partido de fútbol femenino del campeonato nacional no hay una ambulancia y una futbolista tiene que ir en una patrulla de carabineros al hospital por un TEC cerrado, igual es una carencia y una precariedad y una falta, digámoslo bien, de empatía y de respeto por parte de las autoridades del fútbol nacional. No se está invirtiendo en este caso en las futuras generaciones. Se está haciendo un show mediático con esa plata que es también de todos los hinchas, en este caso, que vibran con el fútbol. Ese es el punto, y por eso el fútbol hoy día está como está. O sea, no tenemos relevancia a nivel internacional. Así es. Bueno, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Chile es que se haya rechazado ese reclamo y que nos quedemos en casita viendo el Mundial por Yo televisión. tenía mi ¿no? chanchito para ir a Qatar, imagínate. O sea, Los horarios para ver el mundial no son buenos horarios, entonces nos Y vamos más- a ahorrar de madrugar y cosas así. y más encima, vivir bajo el puente sale 10 palos. No, estamos hablando de Qatar, pues, o sea, Sí, claro. en un completo te sale 500 lucas. No, es Hay muy que quedarse caro. con los lindos recuerdos del mundial de Brasil, de Sudáfrica, los que vivimos en aquella época gloriosa de la selección chilena, vamos a tener ese Pero van a recuerdo. haber buenas generaciones que van a salir adelante y van a poder, en este caso, clasificar a otros mundiales y darnos esa alegría. Y también futbolistas emergentes que salen de Pichilemu. Aquí en Pichilemu hay hartos futbolistas pequeños, digámoslo bien, juveniles, que tienen entre 13 o 14 años que están jugando en Santa Cruz, están jugando en O'Higgins, se están probándose a nivel regional. Entonces, acá en Pichilemu hay una camada de grandes deportistas pequeños que quieren salir adelante. Y a eso hay que destacarlo, hay que visualizarlo y entregarle todo el apoyo para que ellos puedan seguir adelante seguir adelante lo que es la carrera profesional de futbolista. Bueno, yo tengo entendido que hay un hijo de un pichilemino ¿Sí? que está en la selección sub-17, me parece. Parece, sí. Alexi Bustamante. Justamente, Sí. sí. Él está... Y tengo entendido que hay un chico también que está en la selección sub-13, que es un chico de Bugalepu, que también le está yendo muy bien ahí en el fútbol. Bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a dejar el tema más pesado para el final. Vamos a hablar un poco de esta cumbre de las Américas que se celebró en Estados Unidos. Y además de un viaje que hizo el presidente Boric a Canadá,
junto con asistir a la Cumbre de las Américas. ¿Qué les pareció a ustedes esta vuelta, esta gira del presidente Boric? ¿Y cuáles serían los réditos que se pueden haber sacado de ella? Álvaro. Necesitamos inglés obligatorio en los colegios, desde pre-kinder hasta cuarto medio de manera urgente. Interesante porque más allá del chiste que uno puede hacer con toda esta situación, es muy importante también que nuestro presidente esté empoderado en un segundo idioma. Creo que eso fue uno de los puntos bajos en su primera parada que tuvimos allí en Canadá. Usted votó por Boric. Sí, pues obvio, por eso uno tiene que ser súper franco y abierto y también decir cuando las cosas no van bien o hay cosas que no se hacen bien. Entonces, en ese sentido necesitamos que nuestra autoridad máxima se maneje un poquito mejor en el inglés. Pasó algunos chascarros allí, después entendió que era mejor hablar en español y tener un intérprete más que tratar de hablar en este caso en inglés. Ahora, más allá de eso, el primer guiño que uno puede ver, la importancia que tiene de que haya sido Canadá el primer país no latinoamericano de visitar. Y es porque cuando uno comienza a apuntar, o el gobierno incluso empieza a mirar a qué país me quiero parecer, es a Canadá. Y por eso entonces que Canadá tiene esta ligazón tan importante que el gobierno le quiere dar, porque finalmente es el gobierno al cual nosotros estamos apuntando, al cual se está mirando. Canadá tiene una política muy, muy interesante desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social. Es uno de los países más seguros del mundo. Y allí entonces tiene una forma de gobierno que es muy similar al poder hacer este diálogo ya en el territorio, que es un poco lo que también el gobierno de Gabriel Boric busca hacer. Incluso antes de eso, unos días antes, Canadá había firmado una indemnización a pueblos originarios por la usurpación de tierra. Entonces, no es fortuito que el gobierno elija en este caso a Canadá y entrevistarse con el primer ministro Trudeau con respecto a cuáles van a ser estos lineamientos que va a tener Chile con el país del norte y que luego después se va a enmarcar dentro de lo que fue la invitación a esta Cumbre de la América, en donde también vimos a un presidente bastante empoderado que es muy distinto a la situación en donde el exmandatario Sebastián Piñera llegaba casi como alguien que estaba feliz ya de conocer a los presidentes grandes. Hoy en día vimos a Gabriel Boric empoderado y hablando de tú a tú, de igual a igual, ya, y sin ningún miedo frente a las grandes potencias del mundo como incluso lo es Estados Unidos. ¿Cómo lo viste tú, Jorge? Yo creo lo mismo que habla Álvaro, y también Chile está acercándose en lo que respecta a relaciones diplomáticas y también bilaterales con sus vecinos. Chile durante muchos años tuvo problemas limítrofes y también problemas diplomáticos y políticos con sus países hermanos, en este caso, países vecinos en América Latina. Chile no era hasta ahora no es tan querido por... Es que no quisimos diferenciar, pues. Sí. Quisimos ser no latinoamericanos. Sí. Chile nunca ha sido muy querido por No, los vecinos. hasta ahora, o sea, si tú habláis de Perú, Bolivia y Argentina, que son los tres vecinos que tenemos más directos, no los quieren mucho. o sea, Y por nuestra forma de ser, Bueno. es el punto. De hecho, incluso hoy en día Sí. los ecuatorianos nos hicieron un montón de memes con lo que pasó en Sí, el pero tema del eso fútbol. es chiste. O sea, ahora Y tenemos- saca, pero es que por eso digo, es que saca esas cosas que nosotros tenemos que... El chileno es como súper buena onda hasta que finalmente te empieza a molestar. Sí, ese es el punto. Pero cuando te empieza a molestar, se descargan con nosotros. el tema es que ahora tenemos otro enemigo que es Ecuador. Po. O sea, hemos- Todo porque- lo- Después los colombianos no hicieron memes. Porque Ecuador, Brasil, porque con Venezuela, Ecuador no todo. éramos tan enemigos, ¿ah? Pero yo creo que con esto, Es que Chile siempre ha tenido esa característica de compararse, mirar a Europa, tener una visión eurocentrista de la situación. Pero hoy día Boric está fortaleciendo y entrelazando relaciones con nuestros vecinos, o sea, estar a la par con nuestros países, con América Latina. Por eso estuvo presente en la Cumbre de las Américas y presentándose como un líder, en este caso porque un líder en el entorno, en el concierto latinoamericano, no alejándose ni cayendo en la banalidad, sino que dando rasgos de estadista o, digámoslo bien, de presidente, y ayudando a sus vecinos. O sea, por eso cuando se dio una opinión con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua fue categórico en eso, no tandeó ni tampoco se escondió, sino que dijo lo concreto, que eran
digámoslo, hay países que no respetaban la democracia. Por ende, es un presidente que es transparente y dice lo que piensa. Y con respecto a la reunión que tuvo con Trudeau, que es el primer ministro canadiense, ahí se distendió, porque son de la misma edad en este caso. Hay otra mirada de gobernante, que no es solamente este gobernante con corbata, diplomático, sino que es una persona que es de calle también. Y eso es lo Que se va a tomar una chelita con el Exacto, presidente. si todos somos seres humanos, no podemos Es pontificar. como un poco lo que hizo Clinton cuando vino a Chile, que se metió un café con piernas, ¿se acuerdan Exacto. ustedes? No en el mercado central, en el No. mercado. O en el mercado En el o algo mercado. así. Estuvo en el mercado Yo le y puse un también café con pasó por ahí. piernas. Yo no sé. También se tomó un cafecito. Ahora, Terminando. bueno, Obvio, o sea, tú ahora, los líderes, en este caso políticos, necesitan esa cercanía y ese match con la gente. Claro. No ser alejados de la gente, sino que estar presentes en el día a día. Son también personas que tienen, digámoslo bien, emociones, que tienen vida, no son tipos estructurados que no les pasa nada, sino que también deben estar presentes, por ejemplo, en esta conversación distendida con el primer ministro canadiense. Y también hay que reconocer que Canadá, en este caso, tiene reconocimiento de los pueblos originarios en 1982. Y eso también es importante para imitar esos ejemplos de Canadá, los ejemplos de Nueva Zelanda respecto al trato y también a la relación que tenemos con los pueblos originarios. Y espero que Chile también se adhiera a esos tratos y también a esa relación. sí, ahora, Pero aparte de eso, o sea, aparte de que a Boris le haya ido relativamente bien en esta gira internacional, yo me he dado cuenta que los medios resaltaron las cosas más negativas que pudieron haber ocurrido en la gira. Salió el tema de la cerveza, del haber ido a tomarse una cerveza. Después saltó el tema de haber dicho que Estados Unidos no estaba yo no estaba presente no en estaba la firma presente en- del tratado con respecto a la protección de los océanos. Y estaba así estaba un ahí representante. el representante al lado, y el representante dijo: ¿dónde está la cerveza? Claro. Sí, pero son detalles. Pero no, a lo que yo voy es que los medios chilenos destacan más eso que las cosas positivas. Y los medios chilenos son los medios chilenos. Pero tiene también relación con cuáles son las cosas que uno puede entender. Porque, por ejemplo, dentro del discurso que plantea el presidente Boric, habla sobre que Chile es parte de Latinoamérica. O sea, y en realidad eso pasa muy, muy superficial. Pero es que en el contexto en el cual nosotros estamos hablando, donde Chile nunca ha querido estar tan cercano de Latinoamérica como sí, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa. Entonces Chile siempre tiene una visión de compararse siempre con Europa, con Estados Unidos, y no con los países latinoamericanos. Entonces cuando Gabriel Boric plantea, dice, mira, nosotros somos parte de Latinoamérica. Entonces es un guiño a todos los países latinoamericanos que ven a Chile como... Chile lamentablemente tiene esa visión de ser el Mateo en un curso de desordenados. Literalmente. Entonces, nosotros, gracias a la Constitución del 33, de 1833, con Diego Portales, nos saltamos un montón de procesos que en Latinoamérica no se vivieron de esa forma. Con un montón de revoluciones, contrarrevoluciones que fueron armando la República y que les costó muchísimo tiempo llegar a democracias más bien consolidadas, y que recién para el siglo XX pudimos ver, después de todo lo que fue la Operación Cóndor y toda esta montonera de gobiernos militares que hubo en Latinoamérica, podemos ver una Latinoamérica que ya incluso uno lo ve un poco más afianzada democráticamente. Pero Chile ha tenido más bien una política de orden de forma constante en base a las decisiones de los conservadores y cómo finalmente se ha ido proyectando. Y eso hace que, tanto en indicadores económicos, en indicadores sociales, Chile siempre haya estado mejor que muchos otros países latinoamericanos. Entonces, cuando Gabriel Boric dice nosotros somos parte de Latinoamérica, cuando su primera gira internacional es a Argentina, cuando plantea esta situación con respecto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, él inmediatamente te deja parte de que las Américas no es solamente Estados Unidos, que no somos el patio trasero de Estados Unidos, y que incluso en la conversación que tiene con Joe Biden, él plantea de que mientras Estados Unidos no reconozca a los países latinoamericanos como pares, no se va a poder avanzar. Entonces, esas cuñas muchas veces la gente no las logra entender porque no se entiende el contexto en el cual Chile ha tenido los últimos 200 años de historia a nivel internacional, y cuál ha sido finalmente el rol que finalmente podemos ver. Por eso es que entonces es tan importante
no quedarse solamente con estas cosas que son graciosas, como lo que pasó con el tema de la cerveza, el tema, por ejemplo, de cuando trató de hablar en inglés al presidente, que no entendió absolutamente nada, y que posteriormente después pasa con esta cosa de que no estaba la otra persona, de que en algún momento se tocó la nariz. Entonces, pero las formas en las cuales internacionalmente Chile se está planteando el día de hoy, viene a confirmarte algo que ya lo había dicho el New York Times, de que Gabriel Boric es uno de los líderes que hoy en día tenemos en Latinoamérica. Y eso no hay como negarlo. Bueno, de hecho la revista Time lo New York considera Times, sí. dentro de los 100 líderes más importantes del año 2021. Sí. Sí, correcto. Y ahí quiero complementar lo que habla Álvaro. Chile siempre ha tenido esta mirada de orden y autoridad. Con 3 constituciones, la de 1833 redactada por Mariano Egaña, obviamente desde el pensamiento político de Diego Portales, beneficiando a sus amigos comerciantes, hasta 1925, en donde fue una constitución netamente presidencialista, obviamente en un proceso de industrialización y fortalecimiento del Estado, hasta que llegamos a la constitución de 1980 con una mirada netamente subsidiaria. Y claro, o sea, Chile ha tenido siempre miradas muy conservadoras y también autoritarias de nuestra institucionalidad política. Entonces, tener un presidente que es, digámoslo bien, liberado de ese karma, con ese karma medio solemne, como dicen algunos, porque la gente siempre ha mirado a los políticos como algo solemne y alejado. Sí, sí. Y hoy día ve al político, digamos al presidente, de manera cercana, y eso es valorable para la gente. Eso la gente lo tiene presente en la retina. Viene a romper la visión apatronada. Apatronada, Es el exacto. punto. Chile hay que entender que Viene a romper los esquemas. Los claro, esquemas, tiene exacto. 200 años de colonia en donde el patrón era la base de todo. Claro. Luego, durante todo el siglo XIX, vamos a ver que el latifundio en Chile va a ser la principal estructura social del país. 300 años. Y ya entonces, después, recién para el siglo XX, cuando Jorge plantea y dice, la Constitución del 25 viene a armar un Estado. Sí, claro, porque el Estado lo hacían los fundos. Hoy en día nosotros incluso vemos como las comunas, muchos alcaldes la administran como si fueran fundos. El fondo, el feudo. Entonces, frente a eso, vamos a tener una nueva constitución, ya que lo que busca es hacer esta transición entre terminar este país latifundista, en donde el patrón, el que tiene que andar con ese traje de guaso impecable, con su corbata, que la autoridad te da solemnidad. Cuando hoy en día en realidad el concepto de autoridad, y por eso que es tan importante el mirar el ejemplo de Canadá, el concepto de que la autoridad te genera responsabilidad en un cargo, pero que no te hace una diferenciación social frente a otras personas. Y eso es un poco lo que Sí. se tiene que transitar de un cambio a otro, y por eso que las autoridades hoy en día son capaces de sacarse la corbata, son capaces un poco de romper mirar de esta manera- estructura patronada para ser más ciudadanos. De manera horizontal, una Pero- mirada horizontal. Pero yo creo además que esa estructura de la cual tú hablas se cae a pedazos con todo lo que ha pasado, con la corrupción en este país que viene de esa estructura acorbatada, elitista, porque ahí está toda la corrupción. O sea, Correcto. la corrupción tú la ves en un congreso que está que está de cuello y corbata, y que si alguien va a una reunión del Congreso sin corbata, le llaman la atención. O sea, todo eso se le ha caído pero a pedazos. Y ahí yo quiero dar una mención respecto a eso. La autoridad tiene que estar de manera horizontal con el ciudadano, porque hoy día el ciudadano tiene inquietudes, tiene, digámoslo, algunos son mal educados y no corresponde esa mala educación, pero hay ciudadanos que, digámoslo bien educados, que te cuestionan como autoridad qué vas a hacer como autoridad. Y la autoridad no puede estar ausente de eso, o sea, tiene que responder de igual a igual. No caerse en este concepto de semidioses que cuando uno llega a un cargo de elección popular ya están en el Olimpo y no miran a nadie, y hay gente que está abajo y también lo miran arriba, y entonces eso choca y la gente se aleja de la política. Y por eso vuelvo a reiterar que la política tiene que estar cercana a la gente. Sí, Bueno, eso te encuentro toda la hay un razón. tema bien interesante porque tiene que ver con los espacios sociológicos que nosotros hemos tenido en los últimos 2 siglos, en donde incluso en algún momento, antes del 21 de mayo del año 1879, cuando ocurre este combate naval de Iquique, donde Arturo Prat muere, la guerra del Pacífico siempre fue vista como una cosa de patrones. Siempre. Esto es tema de los patrones, esto es tema
que a nosotros no, el gañán, el campesino, nunca fue en este caso asociado a aquello. Por eso que la muerte de Arturo Prat se toma en la construcción de un héroe. Y es bien interesante porque, por ejemplo, autores como William Seiter, que es uno de los, una persona norteamericana, estadounidense, que escribió una historia de Chile muy, muy, muy buena, en donde él planteaba de que la creación de este héroe de Arturo Prat, que hace que nosotros queramos tanto a Arturo Prat, es una creación para poder hacer que las personas que hoy en día estaban allí viviendo la guerra del Pacífico la vieran como algo de todo el país. Es decir, que esta persona no era un patrón, era un chiquillo que había entrado a la escuela, que venía de familia no pobre, pero tampoco rica, y que a partir de su propia meritocracia él se había inmolado por el país. Recién después del 21 de mayo, cuando se conoce la historia de este personaje, comienza la gente a poder enrolarse de forma voluntaria, porque antes de eso, antes del año 1879, se hacía a través de los enrolamientos pero forzados, en donde se iba y se tomaba gente y finalmente se los metía a los trenes casi engañados para ir a la guerra, porque era un tema de patrones. Para la guerra civil del año 1891 también exactamente lo mismo, es decir, siempre se ha visto como que la autoridad tiene relación con lo económico, con el poder, y eso hace que las personas no empaticen con aquello. Y eso es parte de lo que incluso nosotros hoy en día hemos podido ver, como desde el estallido social, mucha gente dice, si aquí el problema no es con la persona que es autoridad, es con la clase política, que fue un poco lo que le pasó a los convencionales constituyentes, que una vez que se transformaron en autoridad, comenzaron a tener el rechazo de la ciudadanía, pero no porque ellos tenían una responsabilidad, sino porque ahora eran parte de esa clase política y actuaban de la misma forma que la clase política. Y entonces allí es donde se le empieza a pasar la cuenta, porque nunca ha habido un acercamiento entre la clase política que se distancie de la clase económica y que finalmente sea parte de la ciudadanía. Por eso que la gente se espanta porque va el presidente y se toma una cerveza con un ministro de Estado, o sea, el primer ministro, que es para nosotros la figura que tenemos más similar a un presidente. Entonces, ¿por qué nos espanta eso? Pero no nos espanta que en la cuenta pública se nombre corrupción y que se apunte con la cámara a ciertas personas que siguen siendo parte de la política. Y que siguen siendo corruptos. Exactamente, entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿por qué finalmente los ciudadanos, cuando yo soy una persona normal soy Álvaro, pero cuando soy autoridad y tengo un cargo soy Don Álvaro? ¿Por qué ocurre esa diferenciación? Y es porque tenemos nuestro ADN, toda esta historia, ya desde el punto de vista de la formación del fundo, ya, y del latifundio, que durante muchísimos años han sido parte del ADN de la sociedad chilena. Ahí quiero yo dar mención a lo que habla Álvaro, o sea, el concepto de latifundio, hacienda, dura 300 años, desde la colonia, 1500, digámoslo bien, 1600 hasta 1960, con la primera reforma agraria de Jorge Alessandri Rodríguez. Claramente era una relación sociológica, social y económica, en donde el patrón tenía incluso el dominio familiar de las familias inquilinas, o sea, él era el que casaba inclusive a los... Ve al señor de la querencia. El señor de la querencia, era el que casaba porque tenía... así. Era así la relación, o sea, digámoslo bien, durante el siglo XX en Chile había un campo que era medieval prácticamente. Las familias eran de su propiedad. Exactamente. Exacto, claro. No, es una cuestión, estudiar el campo en esa época son realidades muy crueles e incluso... Era una especie de esclavitud. Esclavitud, sí, o sea, gracias a las reformas agrarias que hizo en este caso Frei Montalva con la ley de sindicalización campesina, hay muchos campesinos que pudieron ir a universidades. Y hay que eso agradecerlos también, o sea... Y fue eso como que habla Jorge se ve muy lejano, pero es hace 70 años atrás. Sí. 50. O sea, claro, más o menos. Entonces, abuelos que están acá, abuelos de nosotros, vivieron esto. Vivieron esa época en donde el campo, el patrón era todo. De hecho, es más, incluso la gente, y que quienes nos están viendo, se van a dar cuenta que la gente adulta dice, yo para ir a votar me voy a poner la mejor tenida. Van con la mejor facha a votar. Así. Ahora, ¿por qué razón? Porque era una acción institucionalizada, pero era una acción en donde los patrones obligaban, en este caso, a la gente que estaba bajo su cargo a ir a votar por ellos. Y tenían que ir con la mejor pinta porque después de eso tenían retribución económica. Y eso, llevaban el voto anotado. Exacto, Anotado. y eso no se termina ya incluso hasta la década del 70, y ya después de la dictadura no tuvimos más votación hasta los 90. Pero hasta la década del 70 eso era así, no solamente en el campo chileno, sino que a lo largo y ancho de todo nuestro país. Así es. Es un tema muy... es un tema para largo. para largo. Bueno,
Vamos a pasar al tema más complicado. ¿Qué hora es? Son las 21 horas con 6 minutos. ¿Vamos a una pausa primero, no? Sí, vamos a una pausa. ¿Vamos a una pausa? Señor director, ¿vamos a una pausa? Ya, ok. Vamos a ir a una pausa de cortita y vamos a volver para que hablemos los dos temas que nos quedan, que seguramente nos van a tomar todo el resto del programa. Uno es la seguridad pública, con todo lo que ha ocurrido últimamente, la muerte de Carabinero un Pedro mapuche, de un mapuche también, Sí. no nos olvidemos, de uno o dos, no me acuerdo bien ya, mapuche, la muerte de un carabinero anoche, ayer, en Pedro Aguirre Cerda. en Pedro Aguirre Cerda. Bueno, y la delincuencia que está desatada un poco en nuestro país y que al parecer si no se toman luego medidas urgentes, esto viene para largo. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a volver para conversar sobre estos temas. Una michelada. A lo Boris. Sí, Michelada. una Un michelada, shot, ¿no? sí, Estamos de vuelta, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV, compartiendo con ustedes buena conversación. Tenemos algunas interacciones en WhatsApp. La señora María Elena Oyar... Se me enredó la lengua. La señora María Elena Oyarzún dice, Pichilemu no está preparado para ese tipo de eventos por el tema de los panamericanos. Panamericano. Bueno, Yo- como se dijo, como no tenemos nada, lo queremos todo. Y eso es lo que dice también Felipe Bustamante Olivares, recordando lo que pasó con el Mundial del 62. Pero yo creo que está bien, yo creo que debemos tirarnos el salto nomás y sí, bueno, no, sí va a resultar. algo se va a ganar. Así que... Va a resultar. Espero. O sea, lo peor que se vayan, en este caso, pelando, pero es lo peor, ¿no? Se vayan decepcionados así totalmente. No, bueno, es que en realidad es alguien siempre va que tiene una mala experiencia, pero ahí ojalá es que los pozos se desagüen, que no se corten tantas calles y cosas así. Hay que ser optimista. Bueno, Sí, yo creo que creo todavía que- tenemos un año y medio, un año 4 meses para mejorar el tema. Así que en eso yo confío que o sea, ya debería estarse trabajando en eso. Sí. Entonces, esperamos que haya más movimiento. Bueno, vamos a seguir con los temas del día de hoy. Seguridad pública. Una cosa que debe ser, creo, lo principal en un país es la seguridad pública. La seguridad del ciudadano de poder transitar libremente y sin ningún problema por las calles, teniendo la seguridad de que el Estado le va a dar la seguridad para que así sea, ¿no? Hemos visto la muerte de un joven mapuche, Eloy Alarcón Manquepán, que ocurrió el 4 de junio, esto en Licanray, en manos de un dueño de un predio, don Mauricio Briceño Medina, quien le pegó un disparo en el pecho. Y anoche tuvimos la muerte de David, yo digo anoche, pero fue ayer, no sé a qué hora, de David Florido Cisterna, de 33 años, un carabinero, ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un procedimiento policial.
Estas muertes que están ocurriendo constantemente ya y que preocupan a la ciudadanía, ha hecho que el gobierno también cambie un poco su visión con respecto a la seguridad pública. Se decía que no iba a ejercer en la zona de conflicto mapuche el estado de excepción, y tengo entendido que se volvió a instaurar. Entonces hemos visto que el gobierno también ha cambiado un poco en ese tema, tal vez viendo todo lo que está pasando en el país. Desde el punto de vista de ustedes, quiero la opinión, Jorge, con respecto al tema de seguridad pública en nuestro país. Claro, el tema de seguridad pública viene de años, no viene de ahora. La delincuencia por lo menos viene desde el año 1990 a la fecha. Claro, es provocada por una desigualdad, y esto no es una cosa que sea nueva. Varios políticos, expertos han hablado que el tema de la delincuencia es por la segregación y la desigualdad existente en Chile. Porque obviamente hacemos ciudadanos de primera, segunda y tercera clase o tercera categoría, y por ende no hay oportunidades, y hay gente que está... obviamente están obligados a mentir, y tal vez venía de antes, como estábamos en dictadura, no se podía hacer mucho, ¿no? Y también más encima el narcotráfico, los traficantes en este caso se están tomando las periferias de las ciudades grandes, porque ellos tienen los recursos. O sea, por ejemplo, un soldado gana, así de simple, 80.000 pesos diarios por vender droga, en desmedro de una persona que trabaja ganando 3.50 o 3.80. Entonces la mirada economicista existente en el país, individualista, porque es individualista, y claramente esta ausencia del Estado, porque el Estado está ausente de la seguridad, digámoslo bien, en las periferias de la capital y también en las periferias de las ciudades y comunas, claramente provoca este tipo de situaciones y aumenta la delincuencia. Y obviamente se siente inseguridad, pero esa inseguridad ha sido bien excluida, digámoslo bien. Porque los ricos tienen seguridad. Claro. O sea, el barrio alto tiene sus carabineros digámoslo bien, por 2 o 5 carabineros por un habitante. Claro. En cambio, en ciudades, en comunas como Pedro Aguirre Cerda o La Pintana, hay, por ejemplo, un carabinero por 5 habitantes. Mira la proporción que existe. No hay áreas verdes, no hay educación, no hay servicio. Y eso es lo que provoca, obviamente, una exclusión de un grupo de personas contra otro, y provoca una desigualdad y digámoslo bien, una muralla que obviamente excluye aún más en este caso a los ciudadanos chilenos. Y obviamente nace la violencia, nace la delincuencia, también en este caso el tráfico que está en toda América Latina está presente, y claro, o sea, choca, porque la educación no ha estado presente, y tampoco ha estado presente el Estado. El Estado ha estado totalmente afuera de esto. Y ahora recién se están dando cuenta que ocurre delincuencia. Ahora recién saben, pero ellos son los responsables de esto. Porque no estuvieron presentes, no dieron respuesta, solamente píldoras. Solamente calmantes, pero no se metieron en la solución de fondo. Excluyeron aún más a la gente, y hoy día están reclamando porque esa gente delinque. Ese es el punto. Jorge. Álvaro. El tema de seguridad es complicado, es muy complicado. Hay un dato histórico acá en esta zona. En la subdelegación 13 de Cahuín, para lo que era más o menos el año 1870, una de las cosas que más les pedían al intendente de la época, acá a las personas que vivían en el sector de Siloero, era implementos para la seguridad. Y tenía que ver con una sensación de seguridad, porque cuando uno analizaba la cantidad de delitos que habían de connotación violenta, en los vecinos eran muy pocos. 1 o 2. No eran más. No habían robos, no habían asaltantes. Los delitos que habían acá en la subdelegación más bien eran injurias por juego, cosas así. Abigato. Pero no habían delitos como, por ejemplo, asesinatos, violaciones o cosas así. Lo cual no estaba registrado, lo cual a lo mejor no quiere decir que no hayan existido, pero simplemente no estaban allí como delitos. Entonces, el tema de seguridad siempre tiene que ver con temas de sensaciones, tiene que ver con temas de necesidades. Y acá, y lo hablábamos en el backstage con respecto a
algo muy simple de poder entender con la pirámide de Maslow, que son las pirámides de necesidades que tienen las personas. En la parte más baja de la pirámide tenemos necesidades como por ejemplo básicas como el comer, respirar, beber, tener sexo, que son necesidades básicas, corpóreas. Pero luego la que viene inmediatamente por sobre esas necesidades básicas es la sensación de seguridad. Los seres humanos, si no tenemos sensación de seguridad, no podemos satisfacer el resto de necesidades. Y de qué hablar del concepto de autorrealización, que uno solamente lo puede lograr cuando tiene todas las necesidades cubiertas. Ahora, nosotros lo vimos en la pre-campaña que se hizo cuando Gabriel Boric iba con Jadwe a esta primera contienda electoral, en donde en ninguna parte el tema principal era seguridad. Posteriormente, Gabriel Boric aparece entonces como el candidato allí de Apruebo Dignidad y aparece entonces en la primera parte de la campaña con un montón de cosas dentro de su programa, pero que no era priorización seguridad. Luego, para la segunda vuelta, donde se enfrenta a José Antonio Kast, de allí por primera vez aparece la primera voltereta, como hoy en día dice la oposición, de decir el tema de seguridad sí tiene que ser parte del programa. Pero, y ahí empezaron los peros, con una forma más bien del diálogo, de la educación, que es lo que dice Jorge, apunta al fondo, es decir, al fondo en la cual nosotros entendemos el por qué aparece la delincuencia y que tiene que ver con temas de educación, que son temas sociológicos y que no se resuelven por ningún motivo y de ninguna forma al corto plazo. Es imposible. Y luego entonces, cuando ya Gabriel Boric es gobierno, un mes se demora para que la agenda del gobierno sea entonces tomada por seguridad 100%. 100%. Y allí aparecen estas llamadas volteretas nuevamente que la oposición dice, bueno, ellos creían que en la macrozona sur no había que enviar militares, hoy en día tenemos militares, hoy en día tenemos extensión del estado de excepción porque han disminuido un 44% los delitos en la macrozona sur gracias a los militares. Ahora, eso es por una sencilla razón, porque el gobierno entendía que la delincuencia no se ataca con violencia si yo la quiero erradicar. Se ataca con políticas públicas de Estado que apunten a mejorar la educación, los espacios públicos, a mejorar las instituciones que están allí con las comunidades. Pero eso es un trabajo que cuando uno comienza a ver la experiencia que tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos en la década de los 90, en ciudades tan complejas como Los Ángeles, estas guerras de pandillas que se daban, fueron políticas que se dieron a 20 años plazo. Pero que acá en Chile, en realidad podemos decir, vamos a trabajar a 20 años plazo para trabajar en un plan de educación frente a cómo nosotros vamos a proyectar esta sociedad. Pero es que no podemos esperar 20 años más, porque, y ahí aparece la pirámide de Maslow, la sensación de inseguridad que hoy en día tenemos es altísima. Y les pasa mucho, y eso tiene que ver mucho con también la sobreexposición que tenemos nosotros a los medios de comunicación. Por ejemplo, acá en el caso de Pichilemu hay muchas personas que tienen miedo a los portonazos. Y cuando ves noticias de portonazos, de chicos que van y que roban los autos, y el pichilemino genera esa sensación de inseguridad por miedo a los portonazos. Acá nunca se ha hecho un portonazo en Pichilemu. Ninguna denuncia de portonazo. Cero. Pero sí hemos tenido delitos de alta connotación social, como por ejemplo algunos asesinatos. Hemos tenido 2 asesinatos en el último año y asesinatos que en realidad causan conmoción en un pueblo en donde no estábamos acostumbrados a este tipo de delitos. Aquí han ocurrido varios asesinatos a lo largo de los años. Entonces, y muchos de ellos ni siquiera resueltos. Claro. Y ni siquiera fueron temas también para la justicia. Entonces esa sensación de inseguridad, que cuando uno finalmente comienza a ver los datos de delitos que la cuenta pública que da Carabineros, por ejemplo, acá en nuestra zona, uno ve que me genera la sensación que hay más delitos de lo que tienen, en este caso, las policías allí como denuncia. Y ahí entonces es donde se hace ese llamado de que cada vez que ocurra una situación, nosotros vayamos a denunciar. Pero ¿cuál es lo que nos pasa como ciudadanos? ¿Para qué voy a denunciar? Porque voy a dejar la constancia de que alguien me robó y lo primero que me van a preguntar, ¿usted sabe quién le robó? Bombo fica, una cosa así. Entonces claro, las personas generan también esa desconfianza en las instituciones y claro, a lo mejor me robaron. No me pongan problemas, ¿para qué me vienen problemas? ¿Cómo no saber quién le robó? Claro, entonces... Cuídese para la otra. Dejó la ventana abierta, incitando el robo. Entonces, en ese sentido, está esta sensación de inseguridad que sobre todo los medios comienzan también
a amplificar, ¿ya? Pero que también eso es un tema de que si nosotros nos vamos al otro extremo, es decir, hacer como que este problema no existe, que es un poco lo que en algún momento el gobierno entendía de que yo lo iban a solucionar de otra forma, pero que lamentablemente ya esto se tiene que dar con más poder a las policías, con más recursos para la investigación, para que no sea que a mí van y me roban el galón de gas, yo tenga la confianza de por último ir a la policía y decir me robaron esto y que no me pregunten, oye, ¿usted sabe quién le robó el galón de gas? Entonces eso genera confianza en que por último van a tomar la denuncia, vamos a investigar y bueno, después de 2 semanas, de un mes, me van a decir, ¿sabes qué? No tenemos idea quién lo hizo, cuídese para la próxima. Pero que no me genere esa sensación de inseguridad. E incluso pasa mucho, por ejemplo, en esta zona, el hecho de sentir que tú ves en tu población, en tu villa, que pasa una baliza azul, que pasa la baliza amarilla, por lo menos una vez por la noche, te genera la sensación de, por lo menos están patrullando. Pero eso son decisiones políticas, porque claro, hay gente que dice, no vamos a mandar a las patrullas, no vamos a mandar a seguridad ciudadana para que finalmente no tenemos plata para la benzina de las camionetas. Bueno, en ese sentido, yo viendo el tema de seguridad a nivel local, también tenemos un déficit de personal de seguridad. O sea, carabineros tenemos prácticamente, tengo entendido que son como 36 o 40 carabineros que tenemos en la dotación. La PDI me parece que no son más de 10 y en la Armada igualmente. Entonces, especialmente carabineros, yo creo que en proporción con la cantidad de habitantes. Si uno tiene 36 carabineros, uno entiende que hay algunos que están de vacaciones o con licencia, hay otros que ya están salientes de turno, y al final los que están trabajando deben ser unos 9 o 10. 10 o 12. Y no hay más para 20.000 habitantes que somos. Entonces también se genera un tema de inseguridad, saber que tenemos tan poca dotación de seguridad en nuestra comuna. Y también depende con el incentivo que entrega la institución de carabineros para reclutar a personas que puedan ser policías. Porque claramente hoy día el contexto de carabineros respecto al Paco Gate, a todos estos temas de contingencia, nos hace atractiva la oferta de una persona que pueda ser policía o carabinero. Y por eso a veces las policías tienen que democratizarse. O sea, una de las críticas que ha tenido las policías es que son militarizadas, en este caso de carabineros, y tienen que ser más abiertas a la comunidad. Estar en el, digámoslo bien, no estar en el centro, sino que estar digámoslo bien, en la comunidad, estar en las poblaciones, tener una comisaría en la villa o tener una retén en la población. Y también incentivar digámoslo bien, la carrera de policía. No solamente en el ámbito de vigilar, sino que también de prevenir en la comunidad. Y de prevenir de verdad, o sea, entregar una carrera adicional a lo que son el cargo de carabinero, sargento, una carrera enfocada en la seguridad pública comunitaria, con mucho incentivo, en donde ese carabinero pueda ejercer bien su trabajo. Porque hoy día, con el estallido social y con la pandemia, ha bajado, ha disminuido en este caso la postulación a carabinero y a PDI. Sí. Y ahí hay gente que incluso ve en las policías municipales quizás una opción para poder en este caso reforzar las dotaciones, pero es interesante ver cómo por ejemplo funcionan las policías policiales tanto en España como en Perú o por ejemplo en Argentina, en donde vamos a ver que muchas veces son focos más de inseguridad que de seguridad. Entonces acá uno comienza a poder analizar y ver, bueno, por dónde entonces debería estar la respuesta frente a estos espacios de seguridad. Y acá hay un rol fundamental que tiene que ver con las comunidades, es decir, cómo las comunidades comienzan a organizarse, a autogestionarse y a poder crear espacios de seguridad entre ellos mismos. Es decir, hoy en día tenemos las redes de alarmas comunitarias, por ejemplo, que hacen que los vecinos estén todos conectados, los mismos vecinos que están agrupados en villas, que tienen grupos de WhatsApp, que se van dando alerta, el tema de cámaras de seguridad que realmente funcionen y que no las tengamos como aquí en Pichinemu, que en realidad son una burla tener cámaras de seguridad porque finalmente no funcionan. Entonces, cuando uno comienza a ver que el tema de seguridad en algún momento se desbordó, pero se desbordó porque nos dejamos pasar y que este tema no era prioridad
y finalmente hoy en día hemos visto que lamentablemente con la crisis migratoria hemos visto que los indicadores en ciudades, por ejemplo, como Antofagasta, como Calama, como Iquique, en cuanto a inseguridad, se han disparado. Porque claro, tampoco hubo un filtro con respecto a todas las personas que venían, tampoco hay una justicia que sea rápida en su actuar frente a delitos de cierta connotación. Entonces, aquí hay un problema que es sistémico y tratar de resolverlo diciendo, bueno, es que aquí nos faltan más carabineros, es que aquí Pichilemu tiene una comisaría, pero el resto de las comunas de la provincia son retenes. Entonces, acá también tiene que ver con la gestión de las policías, tiene que ver con cómo nosotros nos organizamos como comunidad y también un rol que deben tener los municipios, porque son las instituciones más cercanas a las comunidades y las que a lo mejor, si bien no pueden tener policías municipales, sí podemos generar rondas de seguridad ciudadana, que ya el hecho de ver camionetas con balizas dando vueltas por la ciudad te genera una sensación más de seguridad. Jorge, Álvaro, con el tema de la inseguridad en la región metropolitana, por ejemplo, y en el norte de Chile, ¿habrá que también recurrir a este estado de emergencia que se ve en la macrozona sur? No, yo creo que no. Y recurrir al estado de emergencia en Santiago y en la zona norte? No, ahí va a ser peor la cosa. O sea, se van a enfrentar los narcos con los milicos y va a quedar la embarrada. Yo creo que ¿Se no. van aquí? A enfrentar los narcos y los militares. Ah. Y no es chiste, o sea, los narcos tienen poder de fuego y obviamente establecido y emanado por militares en retiro que entregan armas a narcotraficantes. O sea, Bueno, con esto de la venta de armas que se descubrió hace pocos días también, donde se descubrió que muchas armas se vendía armamento. se vendían por parte de carabineros y militares, tengo entendido, a las bandas de narcos. Ya, y por eso que allí cuando pues el hay que presidente modernizar la policía. plantea en este caso apuntar a una ley que en este caso sea de tolerancia cero frente al arma. Porque aquí hay un problema que tiene que ver con un arma que está en la casa y una persona que no la puede ocupar o que incluso puede ser robado, es un arma más que va, en este caso, para tener más poder de fuego, en este caso la delincuencia. Entonces, hay claramente un grupo de la sociedad que se opone, en este caso, a la libertad de poder tener armas. Pero generalmente las armas en personas que no están capacitadas ya causan más problemas que beneficios finalmente. Ahora, un arma en una casa, ¿qué es lo que te da? Te da finalmente una sensación de seguridad que la persona de manera privada trata de suplir porque el Estado no ha sido capaz finalmente de darme y generarme a mí seguridad. Entonces, esos elementos de seguridad que debe darte el Estado no solamente tienen que ser con la mayor cantidad de policías, sino, por ejemplo, desde tenerte cámaras de seguridad, desde tener alarmas, desde tener rondas con las policías municipales o en este caso con la seguridad ciudadana. Eso te genera tener más recursos para finalmente poder generarte una mejor sensación de seguridad. Ahora, acá nosotros tenemos, por ejemplo, en la comuna, espacios en donde podemos todavía sentirnos seguros y que también podemos trabajar juntos en comunidad. Es más difícil quizás en ciudades grandes como por ejemplo en Santiago, ¿ya? En donde los vecinos ni siquiera se conocen. Pero nosotros en estos pueblos pequeños sí tenemos la oportunidad de poder generar esas redes que finalmente nos generen seguridad entre los ciudadanos. Pero para eso también tenemos que tener autoridades dispuestas a poder entregar recursos para que los mismos ciudadanos puedan generar espacios y proyectos que a ellos les pueda brindar más seguridad. Y a eso el Estado sí o sí va a tener que hacer una gran inversión desde el punto de vista educacional para poder trabajar con la pequeña infancia en cuáles son los valores que nosotros queremos también como sociedad. Porque cuando hoy en día tenemos un chico de 12, 14 años que sale a robar un auto para cometer otros delitos porque finalmente ve que la vida es más fácil siguiendo este patrón, porque claro, yo no quiero tener la vida que tienen mis papás que salen a las 6 de la mañana y que llegan a las 9 de la noche para trabajar por 400.000 pesos. Claro. Porque eso yo lo puedo ganar en una mañana. Eso lo hago. Entonces, creo que en cuanto a cómo se van a trabajar los valores en nuestra sociedad, va a ser también un aporte bien significativo que hay que hacerlo desde el punto de vista también político. Ahora, ¿cómo se trabajó ese valor del individualismo en nosotros como sociedad? Fue gracias a una constitución que finalmente era subsidiaria y no garante. Y eso finalmente hace que después de la instalación de la Constitución del año 1980, tengamos hoy en día, año 2022, personas que velen más por sí mismos que finalmente por la comunidad.
ese cambio, que es un cambio en este caso idiosincrático, no va a ser ni a 5, ni a 10, ni a 20 años. Por eso yo compro el arma para defenderme yo. Me encierro en mi Exacto. casa y que si alguien viene, aquí lo baleo y punto. Tal cual. Y para eso quiero el arma. En cambio, no busco la seguridad Comunitaria. donde me pongo de acuerdo con los vecinos para tener una seguridad del barrio y una seguridad de todos, no solamente mía. Bueno, es un tema complicado el tema de la seguridad, vamos a ir evaluándolo, cómo va evolucionando, pero lo veo bastante complicado el tema de la seguridad a nivel nacional. Espero que se den políticas, señales, claro, señales potentes que nos digan que ojalá esto cambie definitivamente. Ahora, y para terminar un poco, porque hay personas que piensan que realmente estamos mal. Cuando uno comienza a ver la historia, por ejemplo, en Estados Unidos de la década del 90, cuando vemos que bandas ya se enfrentan en las mismas calles y empiezan a haber civiles muertos, la decisión que se tomó en Estados Unidos fue finalmente la ley de tolerancia cero, en donde fue erradicar estas bandas ya a punta de disparo. Y fue con el mismo poder de fuego que ellos tenían, las policías finalmente van a comenzar a repeler. Hoy en día uno de los delitos que están sucediendo, los hechos que están sucediendo, son los ajustes de cuentas. Cuando uno ve las noticias, va a ver que hay enfrentamientos entre distintas bandas. Entonces, esto está comenzando en poder tener una escalada que puede ser mucho mayor, porque posteriormente vamos a tener a civiles involucrados. E imágenes cuando vemos estos chiquillos de los jardines infantiles que están cantando bajo el piso para evitar las balas, ya eso es cuando uno dice, ya, esta cosa está llegando a niveles altísimos y aquí la autoridad tiene que meter mano, y ya con educación no lo va a poder resolver en este momento, sino que aquí tiene que haber poder de fuego también, y en eso es donde lamentablemente las policías ya hoy en día actúan bajo una situación de protocolos que son muy desactualizados y con leyes que tampoco los favorecen mucho, porque para poder sacar un arma de servicio tienen que cumplirse un montón de protocolos que muchas veces las policías no están actualizados, o que en el mismo momento la persona comienza a dudar porque piensa, bueno, ¿saco o no el arma? Porque esto significa yo sacar el arma y que me equivoque, esto es la baja y aquí termina mi carrera. Entonces, cuando las policías tienen esa inseguridad frente a situaciones como esta, es que estamos en un estado que el día de hoy nosotros estamos. Ahora, quien tiene todo este trabajo ahí, lamentablemente, es el ministro del Interior, o en este caso la ministra del Interior, para poder seguir trabajando en la actualización de las policías, en cómo se hacen formas en las cuales ellos tengan seguridad, pero que también les genere seguridad a los ciudadanos. Así es. Bueno, es un tema que está complicando la seguridad en el país actualmente, y esperamos, por supuesto, como lo dijimos anteriormente, que el gobierno empiece a dar señales potentes para erradicar definitivamente la delincuencia y el vandalismo en nuestro país. Bueno, el último tema que teníamos, que era el tema que íbamos a tratar de desarrollar en una mayor amplitud, pero el tiempo se nos ha ido bastante rápido, es el tema de la nueva Constitución. Esta nueva Constitución que tal vez también puede ser parte de la solución de estos problemas que tenemos actualmente en el país. Sí. Pero para que eso pueda ocurrir, hay que ver qué va a pasar el 4 de septiembre en este plebiscito de salida que se llama, donde se va a elegir el rechazo o el apruebo de esta nueva Constitución, la cual en este momento está en un proceso de borrador en este caso. Borrador. Y está explicándose y pasando en por las comunidades. Y pasando por las comisiones. Y seguramente, bueno, y hay muchas cosas que se están haciendo con respecto al tema de la nueva Constitución, y están surgiendo nuevos temas cada día, y en este momento está en la comisión de armonización. ¿Cómo se llama? Cuéntanos, Jorge, ¿qué significa esto de la armonización? Con el concepto lo dice todo, o sea, se está dando una Hay línea, que armonizarlo. exacto, coherente con, en este caso, con los artículos, con las normas transitorias y con los artículos. Se está dando coherencia y cohesión, se está ordenando en simples palabras. Eso es la armonización.
No significa que esté desordenada, pero está dándose, ¿cómo se llama?, los puntos bien detallados para que pueda ejecutarse de manera progresiva en el Entiendo que mediano incluso plazo. se está arreglando la redacción de la Constitución, que a veces puede tal vez no entenderse muy bien y, Se está haciendo pedagógicamente, conceptos que sean entendibles a la comunidad. y eso hasta cuándo es. Esto es, yo creo que hasta agosto, porque ahí en fines de julio, principios de agosto va a comenzar la campaña. No, Ya. sí, de hecho tienen que entregar la constitución ahora en la primera El 4. semana de julio. 4 de julio, Sí, 4 de gracias. julio. Porque Sí, yo tengo no, entendido 4 de que julio. después- Esta semana que viene Yo tengo ya entendido que termina. después lo toma otra comisión, porque son 3 comisiones las que tienen O sea, que no, es verlo. que están trabajando de forma distinta. Ya la 3 comisión comisiones. de prólogo ya está listo, que son las palabras iniciales. Está la comisión que está viendo las transitorias, que ahí es donde están las peleas, porque la transitoria lo que pone son fechas. Es decir, son fechas para cuándo termina el Senado, cuándo empieza, y así sucesivamente. No, ese tema. ¿Ya? Y ahí las transitorias están en peleas. Pero la que hizo la comisión de armonización fue agarrar los 499 y finalmente hacerle una poda. Se le hizo una poda y quedaron ahora en 372 artículos. Ah, Así es, sí. o sea, ya no es la más, ya no es la más larga del no mundo. es la más larga Así del es. mundo. Lo que Y- se puso en. Y claro, entonces, por ejemplo, habían articulados que estaban diciendo exactamente Lo lo mismo mismo. O que sea, decían Chile otros. va a ser un país medioambiental, que y de repente, listo. Y en el otro decía Chile es un país que protege el medio ambiente, listo. Pum, esas se fusionan y así sucesivamente. 372 quedaron. Y ahora, lo que viene para la próxima semana es que tiene que venir cada uno de los articulados en votación. Uno a uno, tal cual. Entonces son 1375 los que se tienen que llevar a sala y ahora votar uno a uno. Todos. Los constituyentes ahí van a tener. su Así que último- interesante. Ayer estuvieron trabajando hasta las 5 de la mañana. Interesante eso. El Congreso, los diputados deberían aprender un poquito Los constituyentes. de los constituyentes. Los constituyentes no llegan a las 9 de la noche y dicen ya, hasta aquí llegamos, sesionamos mañana. Ellos están con el tiempo muy corto y ellos se compran unas pizzas, unas bebidas y vamos andando hasta las 5 de la mañana. Estuvieron trabajando hasta eso, llegaron a estas 372 y una de las más importantes fue que finalmente llegaron a cómo se iba a cambiar esta constitución para poder hacerle entonces reformas constitucionales y quiénes son los que podían hacer estas reformas constitucionales. Entonces, esto pasa porque siempre estuvo la crítica de que la constitución del año 1980 no se podía reformar porque requería de 2/3. Es decir, era un quórum muy amplio, muy grande para poder generar reformas y que solamente en el año 2005, ya recordemos que bajo un negociado tremendo con la derecha, Ricardo Lagos pudo hacerlo para finalmente sacar cosas que le hacían muy mal a la democracia, como esos senadores vitalicios, los designados y todas estas cosas que en realidad habían quedado amarrados ya por parte de Augusto Pinochet. Ahora, Que fueron leyes muy poco importantes para la sociedad. Claro, que en realidad Claro. fueron guiños más bien como para terminar con esos espacios dictatoriales que Claro. habían dejado, pero que Consenso. en ningún momento resolvieron absolutamente los temas Claro. de la sociedad. Ahora, se llegó a los 4/7, ¿ya? Ese fue el consenso que no le gustó principalmente al Partido Comunista Que quería y 3/5. A ver, pero yo tengo entendido que algunos no querían moverse de los 2/3 nuevamente. No. Que la derecha, por ejemplo, en el apartado de la Constitución, había propuesto inicialmente en el acuerdo de. Disculpa, de nuevo. Se había propuesto en el acuerdo de la paz por la nueva Constitución, la derecha quería, en este caso, 3/3. Los 3 y 1/3, obviamente, para poder entrampar la Constitución. Pero en las elecciones del año pasado de constituyente no les fue bien y no tuvieron ese tercio. Ellos querían 2/3. 2/3. 2/3, porque eso, no Entonces- 3/3. 2/3 2/3. completos. Sí, Sí. eran 2/3 porque ellos querían mantener el tercio. Sí. El tema es que la derecha cuando se pesó con los Hizo constituyentes, una cuestión. se dio cuenta que ellos no son un tercio. La derecha no es un tercio hoy en día. Entonces, para poder negociarlo, en realidad ellos empezaron a bajar el cono. Ahora, más allá de lo que la derecha quiera, porque muchas veces uno se pierde con esa instrumentalización que hace la derecha, en realidad, cuando uno lo veía de antes, cuando decía, bueno, queremos hacer reforma a la Constitución del año 1980, como por ejemplo para ver los retiros, ¿ya? O los retiros de la AFP. Y 2/3 era muchísimo y teníamos que depender entonces siempre de los votos de la derecha, que eran muy mañosos para hacer esos cambios. Entonces, cuando uno ya llega a los 4/7, viene un poco a hacer la respuesta de la misma crítica que se le hacía a la Constitución del año 1980, es decir, que estaba amarrado todo. Claro.
bueno, si queremos jugar en la democracia y hacer que esta sea mucho más fuerte, tenemos que hacer que la Constitución a todos y absolutamente todos nos identifique. Entonces, si bien, ¿cuál es el miedo que tenía la convención? Ya, la convención tenía el miedo de que si dejaban un quórum muy bajo, ya, una vez que termine, en este caso, este trabajo de la convención y que en septiembre se apruebe, este Congreso, que el que no fue elegido para nada de eso, le va a meter mano y puede cambiar absolutamente todo. Entonces, eso es lo que finalmente la Constitución, la Convención no quería. Y por eso entonces que hubo un grupo, en este caso del Partido Comunista, que se quedó muy enojado, muy sentido, pero que también tiene que ver con la fortaleza de la democracia. Es decir, aquí lamentablemente, nos guste o no, tenemos un Senado ya que todavía está vigente y es un Senado que fue elegido democráticamente. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con todos esos caballeros, pero es un Senado que fue elegido por las urnas, por los ciudadanos a través del derecho a sufragio y que fue elegido en votación. Entonces, no me gusta, claro, a mí no me puede gustar, pero ya no es un tema en este caso de gustos, no es un tema de una apreciación personal, sino que esto es parte de la orgánica que hay dentro de las reglas del juego de la Organización del Estado de Chile en este momento. Entonces, ¿cómo queda? Queda que finalmente en estos 372 artículos se van a votar la próxima semana en el Pleno, estos 1375 articulados. Se tiene que hacer por cada uno de ellos una votación, o sea, van a tener muchísima pega. Días. Sí, van a estar varios días trabajando en eso. Y después de eso, entonces, viene después toda la parte final, que serían los artículos transitorios. Y ahí hay que poner mucho ojo, porque ahí es donde ya vienen las fechas establecidas. Cuándo comienza a regir tal artículo, la Constitución completa, etcétera. Y ahí pone plazos y formas en las cuales se va a poner de forma transitoria. Para poder ejecutarse. Exactamente. Porque no va a ser de la noche a la mañana, el 5 de septiembre va a funcionar la nueva Constitución, sino que va a ser progresivamente para que pueda haber una estabilidad en la democracia. ¿Ahora se requieren los 4/7 para aprobar cada artículo? No. 4/7 se requiere cuando la Constitución esté funcionando. La Constitución después tiene un apartado y dice, bueno, ¿qué hacer si yo quiero modificar esta Constitución? Ahí son los 4/7. Ahora pasa con los 2/3 igual en el Pleno, que es como la regla del juego que finalmente tiene. Y es un poco la justificación, porque habían estado con 2/3 en la Constitución del 80, 2/3 en la Convención, entonces decían, ¿por qué vamos a bajar ahora? Justamente que la derecha estaba alegando que quería en este caso 5/7. O sea, en realidad era una cosa... es una cosa mucho más baja. Entonces, pero es porque, claro, la derecha lo que buscaba era poder rearmar la Constitución, pero aquí hay un tema bien interesante, porque también el Partido Demócrata Cristiano busca ya llegar a un poco el consenso de poder decir, bueno, si hay cosas que se van a poder mejorar, lo vamos a mejorar acá, lo vamos a discutir en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores, ya, y ahí finalmente nosotros vamos a poder llegar a un acuerdo, porque nosotros somos tan autoridad por los diputados y senadores como los convencionales constituyentes que tenían una misión de hacer, en este caso, el borrador y después finalmente poner a toda la ciudadanía la nueva Constitución. Y respecto... ¿Pero no se corre el riesgo de que se cambie mucho la nueva Constitución? ¿Y la democracia es así? Y son, a ver, los 4/7 que no son... vaya a hacer cosas que al final quede igual que lo que estaba la del 80. Exacto, es que 4/7 son 88 diputados de 155. Hay que explicarle a la comunidad que son los términos fraccionados. Claro. Por ejemplo, 3/5, que son 50 diputados de 155. 2/3, que son 67 diputados de 155. Entonces, la gente a veces, yo en este caso me confundo con mucho estos tipos de conceptos. De proporciones. Claro. Porque no se le explica bien a la comunidad, sabes que se necesitan 88 votos de 155 para aprobar leyes que tengan ese mismo perfil con la nueva Constitución. Ahí hace falta también un poquito de educación por parte de nosotros. Incluso hasta matemáticas. De cuarto básico. Sí. Que nos cuesta porque estamos acostumbrados a un cuarto, un medio, 3/4, pero 2/3. Pero ya cuando me dicen 4/7, 4/7 o 3/5, ¿cuál es la diferencia entre 3/5 y 4/7? Entonces, claro, es un poco esta cosa que se hace con el tema de los quórum.
pero que claro, tal como tú lo dices, Fabricio, puede ser una situación que pueda ser utilizada desde el punto de vista político para poder sacar cosas de la Constitución. Ahora, O tal vez puede ser la ocasión para regular un poco la Constitución, porque hay muchos que la están viendo como media caída para un lado. Yo creo que Con desde- algunos de la derecha, por supuesto, han dicho que es una Constitución casi partidista, ¿no? es que la derecha va a ver todo malo, así que si algo bueno para el no se país va a acuerdan ser de la malo. otra Constitución, o sea, ¿se acuerdan? Mm. Cuando se habla de esta Constitución dicen que es partidista, prácticamente de izquierda, pero no se acuerdan de la otra Constitución que La política prácticamente... mira, hay un tema que es bien interesante para ponerlo, por ejemplo, para que nos puedan entender. Dentro de la nueva Constitución hay en el apartado donde se garantiza el derecho de educación. Ya en ningún momento, por ejemplo, se garantiza o se menciona que vayan a existir los colegios, en este caso particulares subvencionados, por ejemplo, o los colegios que son colegios que profesan. No existen en la nueva Constitución. No se van a expropiar las Entonces, casas. por ejemplo, la derecha dice, bueno, aquí con esta Constitución se acaban los colegios particulares subvencionados, es eliminado, porque no existen. Lo que pasa es que hay una diferencia, que en la Constitución del año 1980 aparecen como que el Estado iba a subsidiar, es un Estado subsidiario. En cambio, hoy en día, en el artículo, es un Estado garante, pero lo cual no implica que esos colegios no vayan a recibir también subsidios. Entonces, y eso, donde se norma, puedes hacerlo de dos formas. Uno, con la ley de educación, o en este caso dos, después haciendo una reforma en donde diga también que se incluyen colegios que recibirán aportes del Estado, por ejemplo. Entonces, creo que también deja la puerta abierta a poder llegar a ciertos consensos con más tiempo, con más discusión. Porque hemos visto lamentablemente que con el poco tiempo que tuvo la convención y que se demoró mucho en entender las dinámicas y también lamentablemente por errores no forzados, que la convención comenzó a darse cierto gustito, cierto lujo, a perder tiempo en cosas que en realidad fueron guiños, y hubo mucho guiño, por ejemplo, para los pueblos originarios, pero que finalmente era un poco de decir, ya, mira, nosotros estamos acá y los pueblos originarios acá, pero finalmente, ¿qué pasó? Pasa que eso hizo perder tiempo, por ejemplo, y entramparse en cosas que fueron cosméticas y no de fondo. Y entendieron los últimos 2 meses que esta cosa había que ponerle al fondo, y muchos de los articulados de la Constitución del año 1980 están tal cual en la Constitución de nosotros, en la nueva. Por una sencilla razón, porque tal como lo habíamos dicho incluso en el programa que hacíamos en Hoja en Blanco, y lo hemos dicho en este programa, tú no puedes comenzar de cero. Nada comienza de cero. Nada, Incluso tú tomas elementos de las constituciones anteriores, y la Constitución del 80 tomaba muchos elementos de las del 25, y así sucesivamente. Incluso en un programa de radio de un profesor, que el profe Manuel y Rodrigo, ellos hablan que no es nada nuevo. No es nada nuevo, es una constitución. Obviamente, lo que se cambia es el concepto de subsidiarismo a garante. Claro. Garantiza derechos. No, más que nada. Sí, Ahora, sí. esta Constitución va a empezar a regir el año 2026, ¿no es así? En eso están todavía las transitorias. Ya. Ya. Hasta el momento había un leve consenso de que sí, pero ahí está también todavía negociando el tema del Senado, porque hay senadores que fueron elegidos el año pasado, ¿ya? O este año, ya ni me acuerdo cuándo fue la elección, el año pasado. Y que tiene una duración de y que 8 ellos tienen años. una duración de 8 años. Claro. Entonces, allí, por ejemplo, hay senadores que estaban alegando que ellos tenían un mandato que había sido entregado por la ciudadanía, etcétera, etcétera, pero que en realidad aquí ahí tiene que ver con un tema económico. Es decir, si yo tengo asegurado mi sueldo, que no es bajo Claro. el de los senadores, De por 8 8 años, con trabajar bien poquito, Me van que- a tener que subvencionar. o incluso indemnizar, porque Claro, hay senadores que indemnizar. estaban pidiendo indemnización Claro. porque, oye, ya son 4 años que yo no voy a estar, pero mire, yo voy a ganar esto en 4 años, entonces por último, denme unas luquitas para irme tranquilo para la casa. Pero eso ya es... Cara Pero es que de en palo. realidad es parte de lo eso, que... eso cercará de... Claro. Ahora, Incluso Bueno, con la. nada Nada bajo el sol, nada sí es el bajo sol punto. con respecto Incluso con a- los 4/7 pretenden en este caso con los senadores que ellos puedan postular a la Cámara a la Cámara de las Regiones en regiones, el 2025. claro. Entonces igual es tramposa la situación. Sí, es muy complicado. Complicado. pero yo creo que debería primar en este caso la cordura ciudadana. Es decir, acá los diputados y senadores, bueno, en realidad más los diputados, porque de los senadores uno en realidad espera muy poco. En realidad de los diputados en general entender cuál era el espíritu de la ley. Y ese es el punto, porque muchas veces quienes son autoridades, claro, tienen el ímpetu de seguir en el poder, porque finalmente el poder te genera la necesidad de poder tenerlo.
Pero también hay un tema que tiene que ver con el espíritu de la ley. Hoy en día nosotros lo vimos con la Convención Constituyente. Es decir, la ciudadanía está aburrida de los políticos, está aburrida de las mismas caras de siempre. Entonces, hoy en día debería ser una muy buena oportunidad para hacer una renovación completa de la política. Pero esa renovación completa de la política no la tienen que hacer los políticos, porque si usted le pregunta, ¿usted quiere dejar el cargo de senador en los próximos 4 años, irse para la casa? No, van a buscar la forma de seguir estando ahí trabajando, que ellos dicen, entre comillas, trabajar, porque en realidad lo que uno hace de la clase política, y por eso que están tan mal evaluados, es no trabajar. Bueno, vamos a ver a todos los senadores candidatos a diputados. Seguramente todos van a renunciar antes si es que no logran alargar el periodo hasta que ellos terminen. Lo que van a hacer es que van a renunciar y van a presentarse como candidatos a diputados todos. Y es interesante lo que pasa, por ejemplo, con la Constitución actual y con la ley que dice que los alcaldes, diputados van a estar solamente 3 periodos. Exacto. Porque aquí, incluso en Pichilemu, hay gente que está esperando a que esa ley no sea retroactiva y gente que ya estuvo los 3 periodos pueda volver a postular a una alcaldía, por ejemplo. Eso es lo que están esperando. Entonces, cuando hablamos de esta renovación de la clase política, cuidado, uno a veces piensa mucho en lo que va a suceder en Valparaíso con el Congreso, con el presidente, que ahora podría repostularse ya de forma inmediata, es decir, estar 4 años y por una sola vez volver a repostularse, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, Argentina, y tener periodos de 8 años ya en total. Pero ojo, porque aquí en esta zona ya tenemos personas que por ley ya no pueden volver a ser alcalde porque ya estuvieron los 3 periodos. Pero están esperando que con la nueva constitución todo eso se formatee, quede ya en, cabrón, aquí no pasó absolutamente nada, y que vuelvan nuevamente como figuras de poder a posicionarse entonces en esos cargos como autoridad. Así como hay concejales que este es el último periodo que les queda. Y que a lo mejor la constitución les va a permitir postularse nuevamente. Exactamente, por 3 más, por 3 periodos más, que incluso era un poco lo que el espíritu de la ley quería, es decir, que hubiese un cambio, en este caso en las autoridades, de forma periódica y que no tuviésemos gente que estuviese de forma ya definida por 12 años ya en cada uno de los territorios. Entonces uno piensa que esta cosa de la Constitución solamente va a afectar a un documento, a las autoridades que están allá en el Poder Legislativo, pero en general nos afecta a todos, incluso aquí en nuestra comuna. Exacto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Esto por qué? Porque se ha regularizado el horario de cada programa en nuestro canal. Estamos ordenándonos, porque estábamos bastante desordenados. Me parece bien, porque ya somos un canal grande y serio, por lo tanto, todos los programas tienen su horario. Con rostros. Todos los programas tienen su horario y tenemos que respetarlo. Por lo tanto, amigos, nos ha llegado la hora de decir adiós. Son las 22 horas con 2 minutos tengo yo. Queremos agradecerles la sintonía. Yo quiero agradecer, por supuesto, a Álvaro y a Jorge, que realmente nos dejan pero empapados de todo de todo lo que no conocemos mucho. Ellos, con su experiencia, nos aclaran cada cosa que tenemos, cada duda. Agradecer a los amigos que nos escribieron. Alguien me escribió, me dijo que no éramos 20.000 habitantes, sino que éramos 25.000. En la cinta. Pero seremos tanto, 25.000. Yo creo que sí. ¿Sí? Incluso más. Porque todos los fines de semana en Pichilemu hay movimiento. Entonces debería haber un aumento de carabineros. Vamos a conversar con el mayor si podemos solicitar aumento de carabineros. Ya. Amigos, agradecerte, Álvaro. Cuídate. No lo digo porque me empieza la tos. Jorge. Muchas gracias a todos. Nos vemos a fin de mes. Para seguir haciendo análisis de la actualidad de nuestro país. Amigos, nos encontramos el próximo sábado en otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Buenas noches, que tengan una bonita semana. Chao, buenas noches. Buenas noches. Todos.